Después, las flexibles son aquellas constituciones en que se reforman con el simple dictado de una ley, no necesitan un procedimiento especial. Y después tenemos las constituciones pétreas, que son aquellas constituciones que no se pueden reformar. Después, siguiendo esta clasificación, tenemos constituciones formales y constituciones materiales. Las constituciones formales son aquellas constituciones que tienen una norma jurídica como modelo de ejercicio de la actividad política en un determinado país, y las constituciones materiales indican cómo es el ejercicio de ese poder político en la realidad. Me acuerdo Bautista Lasalle, que era un constitucionalista alemán, en la época de Otto Bismarck, que decía que había que prestar especial atención más a la constitución material que a la constitución formal. ¿Por qué? Porque decía que en la constitución material lo importante son los factores de poder, que son los que toman las decisiones importantes. Y él mencionaba como importantes factores de poder de esa época, estamos hablando casi de la Prusia, anterior a Alemania, ¿no? La nobleza, el clero y otros organismos y otras instituciones que tomaban importantes decisiones. Bueno, ahora vamos a lo nuestro, que es la Constitución Argentina. La Constitución Argentina de 1853-1860. Después vamos a ver por qué tomamos más que separación, esta unión, ¿no? La Constitución Argentina es del tipo historicista, racional y normativo, ¿ok? En cuanto a su clasificación, es rígida y tiene contenidos pétreos. ¿Qué significa que tiene contenidos pétreos? Según la doctrina constitucional, los contenidos pétreos son aquellos principios que los constituyentes quisieron establecer como normas fundamentales que no debían ser trastocadas. En los contenidos pétreos de nuestra Constitución Argentina son un gobierno democrático, forma republicana, representativa y federal, y después la confesionalidad y la forma republicana de gobierno. ¿Por qué decimos forma republicana de gobierno? Implica que los funcionarios electos con cargos electivos de responsabilidad duran en el cargo en forma limitada, tienen que dar control de sus actos y tienen que limitarse su ejercicio a través de las distintas votaciones que se van haciendo en el tiempo. Y bueno, es importante ahora tener en cuenta cómo es la estructura de nuestra Constitución Nacional. Como ustedes ya saben, nuestra Constitución consta de dos partes y de un preámbulo. El preámbulo es la parte previa, en donde se establecen los lineamientos o los principales objetivos que se quieren tomar en un determinado país en un momento determinado. Y después tenemos la primera parte de la Constitución, que va del artículo 1 al artículo 43, que es la que se llama la parte de principios, es la parte dogmática, la parte de principios, derechos y garantías. Decimos derechos, ¿dónde están estos derechos? Principalmente están enumerados en el artículo 14 de la Constitución, que habla del derecho a ejercer industria lícita, practicar el comercio, enseñar, aprender, el derecho a entrar y salir del país. Y después, ¿por qué decimos garantías? Porque no se podrían entender derechos sin que existiera su contrapeso o su forma de protegerlos, que sería a través de las garantías. Las garantías en la Constitución Argentina están en el artículo 43. La primera parte es la más importante, es la parte del amparo, que protege todos estos derechos del artículo 14. Después, la segunda parte, que va del artículo 44 al artículo 129. Esta parte está subdividida
en 4 partes, valga la redundancia: poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial y ministerio público. El más amplio contenido está dedicado al poder legislativo, y nuestra Constitución sigue en ese sentido la Constitución de Estados Unidos, que también tiene el más amplio contenido de artículos dedicados a lo que es el poder legislativo, ¿tá? A continuación del poder legislativo viene el poder ejecutivo, a continuación del poder ejecutivo viene el poder judicial, después vienen los gobiernos provinciales y también tenemos al Ministerio Público. Ya que mencionábamos antes la reforma de 1994, es muy importante tener en cuenta el artículo 129 de la Constitución, que habla de la ciudad de Buenos Aires como una característica especial. Más adelante vamos a ver qué quisieron hacer los constituyentes cuando hablaron con la Constitución cuando hablaron de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Ahora vamos a ver tipos de normas que existen en la Constitución. Hablamos de normas programáticas o normas operativas. ¿Qué son las normas operativas? Las normas operativas vendrían a ser aquellas leyes establecidas que por su propio peso pueden auto ejecutarse o ser independientes. Ejemplo, el artículo 15 de la Constitución, que abolió la esclavitud. O sea, por el simple hecho, una dictada de la Constitución, por el simple hecho de pisar el suelo argentino, aquellos que eran esclavos y entraban en nuestro país se convertían en ciudadanos libres. Y después, las normas programáticas son aquellas normas que, si bien están dictadas, son incompletas, que necesitan de otra norma que las reglamente y les dé validez o efectividad. ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional habla de la jornada limitada de labor. ¿Qué implica esto? Que tiene que existir una norma posterior, una reglamentación posterior que diga cuál es el horario que tiene que cumplir determinada actividad, y de esa forma podríamos hablar de estas normas operativas, ¿tá? Hay que hacer una mención especial ahora para lo que es el preámbulo y los pactos preexistentes. Ustedes tienen que tener en cuenta, como ya lo habíamos visto, ¿no?, que el preámbulo es la parte previa de la Constitución, que es la que va a establecer qué tipo de principios, objetivos se va a perseguir con el dictado de la Constitución. El preámbulo de la Constitución argentina dice que los representantes del pueblo de la nación argentina, reunidos en Congreso General Constituyente, en cumplimiento de los pactos preexistentes, por voluntad de las provincias que los componen, y con el objetivo de constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, promover la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para todos los habitantes del suelo argentino que quieran habitar el suelo argentino, establecemos, decretamos y sancionamos esta Constitución argentina para todos los habitantes que quieran habitar en la ciudad, todos los habitantes que quieran habitar en la nación argentina. Este es el preámbulo. Para mí la parte más importante del preámbulo es consolidar la paz interior. ¿Por qué? Porque al momento de dictarse la Constitución existían muchas facciones que pugnaban por el poder, y a raíz de todas esas peleas y todas esas luchas es que una vez que se pusieron de acuerdo en un Congreso General Constituyente para dictar la Constitución, el objetivo más importante era ese en ese momento. De ese principal objetivo después se derivan los otros objetivos, como afianzar la justicia, consolidar la paz interior de los extranjeros, así como también de los argentinos.
cuando analizamos el preámbulo hacemos mención a cumplimientos de pactos preexistentes. ¿Qué quiere decir cumplimiento de pactos preexistentes? Antes de la sanción de la Constitución, las provincias se pusieron de acuerdo para dictar diferentes tratados que fueron el antecedente para que después se dictara la Constitución. Como ejemplo tenemos el Tratado del Pilar 1820, Tratado del Cuadrilátero 1822, después tenemos, muy importante, el Congreso que se reunió en Santa Fe en 1853. De ese Congreso decidió o existió la voluntad de los congresistas, de los constituyentes, de dictar la Constitución Nacional. Y ya que estamos mencionando los antecedentes históricos de la Constitución, también existen otros antecedentes normativos de la Constitución que se tuvieron en cuenta en el momento de dictarse la Constitución argentina. Ejemplos son la Constitución de Estados Unidos de 1776, la Revolución Francesa, el Estatuto de 1816, el Estatuto de 1819, perdón, el Estatuto de 1826 y todos más antecedentes históricos que terminaron con el dictado de la Constitución. Bueno, esto es todo por hoy, todo lo que es la parte escrita. Ahora vamos a ir a la parte práctica, que es muy simple, es muy sencilla. Les voy a decir 5 preguntas para que puedan contestar esta evaluación que puedan hacer son 5 preguntas que les dejo para que puedan contestar a lo que vimos. Me le tienen que contestar a mi correo electrónico, que es eduardojorgevarela@gmail.com, antes del lunes 6 de abril, que creo que es la próxima clase, y en forma muy sucinta y concreta me tienen que decir qué es una constitución, qué tipo de constitución argentina, qué tipo de clasificación le darían a la Constitución argentina, cómo se clasifica la Constitución argentina, qué son los contenidos pétreos, estructura de la Constitución argentina, y el punto 5, cuál es el punto principal del preámbulo, cuál es el objetivo principal del preámbulo. Bueno, eso es todo, nos vemos la próxima y muchas gracias, nos vemos.